Buenos días. Vamos a dar inicio a esta exposición que, bueno, por una cuestión que estaba convocada para otra sala de audiencias, voy a recordar que se va a tratar el tema de las reformas procesales penales. Rápidamente le voy a dar la palabra al primer expositor, es el doctor Rodolfo Urtubey. Rodolfo Urtubey es abogado especializado en Derecho Penal, fue juez nacional de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal número 13 de esta ciudad. Es actualmente senador nacional por la provincia de Salta, es presidente de la Comisión de Acuerdos y la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Doctor, le cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Vamos a temas muy amplios, reformas procesales penales. Yo voy a hablar de, yo diría, como se dice, la madre de todas las batallas, la madre de todas las reformas, que creo que es, a esta altura, la reforma del Código Procesal Penal Federal, es decir, la instauración del sistema acusatorio en el orden federal. En primer lugar, quiero hacer una breve reseña histórica o barra política, que es destacar que esta ley tiene una característica, la ley que sirvió de base a este sistema acusatorio federal, tiene una característica política y temporal, que es que fue sancionada por un gobierno anterior al que está en este momento culminando su gestión, y que sufrió un derrotero que implicó una pequeña gran modificación de esta ley. Recordemos la ley originaria, la 27.063, y esta ley ya sancionada en este gobierno, la 27.482, que introdujo muchos cambios, no en la estructura central del sistema acusatorio, en la arquitectura del sistema acusatorio, pero sí en algunas cuestiones de tipo doctrinaria, ideológica, y además tuvo otra virtud, que incorporó a este código, como siempre pasa en la Argentina, instituciones procesales y soluciones procesales que mientras que el código no regía, se instalaron en la Argentina a la luz de un nuevo proceso muy virtuoso de gobernabilidad que creo que existió en la Argentina y que permitió que muchísimas instituciones procesales que se fueron incorporando por leyes luego también se refundieran en este código. Y entonces lo primero que quiero destacar es esto, que en la Argentina es una novedad, en el mundo no, pero en la Argentina sí, que un código sancionado por un gobierno sea tomado por otro, sea modificado, por supuesto, para incorporar la impronta de ese nuevo gobierno y sea aplicado. Esto realmente es una novedad en la Argentina. A mí me parece un hecho muy auspicioso y creo que esto también, estoy pensando en el futuro, creo que va a ser auspicioso en el proceso de implementación también, porque el proceso de implementación necesariamente va también a atravesar cambios de gobierno, cambios de visión, aún dentro de un mismo gobierno, sobre cómo se administran estos temas, y yo creo que hay una impronta, hay un compromiso de todos los actores del sistema para que esta implementación continúe, y esta me parece que es una buena noticia. Cuando uno ve en un ambiente bastante crispado dentro de los operadores de la justicia en muchos temas, sin embargo, este tema del sistema acusatorio es un tema que
atraviesa casi todas las visiones, aún las más críticas con la Administración de Justicia actual en el orden del Gobierno Nacional, y esto creo que es muy auspicioso para el sistema. Dicho esto, me parece que, digamos, las reformas procesales nunca pueden sustraerse del momento histórico en que se dan, por eso fracasaron siempre en la Argentina, hablo del orden federal, y esta es una novedad, creo que primera novedad que quiero destacar. El segundo aspecto es esta idea de una implementación donde se involucre el Parlamento. Es decir, en el modelo tradicional, la implementación es una especie de lugar difícil porque nadie sabe bien dónde está la implementación. La implementación la hace el Poder Administrador en algunos temas, en otras provincias lo hizo la Corte local. Bueno, todos modelos complicados para mí porque, digamos, la implementación estaba en donde debía estar en una parte y no en otra, y a veces los órganos de justicia, paradójicamente, son los más reacios a la concreción del cambio. Entonces, nosotros nos ha pasado una experiencia, acá está el doctor López Viñas, con quienes hicimos la reforma procesal en Salta, de carácter previo a esta, y encontramos estas dificultades. Tuvimos que implementar, con la Corte a la que ahora pertenece el doctor López Viñas, felizmente, no en ese momento no estaba, entonces tuvimos que implementar y fue una tarea compleja, porque uno estaba integrando esa especie de comisión de implementación desde la nada, en realidad, porque ya pasada la reforma, pasada la sanción de la ley no había creado ninguna institución implementadora con poder real frente al poder fáctico del sistema judicial, que era reacio o que quería condicionar mucho la implementación. Entonces, este era un problema, y yo creo que nosotros, esta es otra novedad de esta ley, la creación de esta comisión de implementación y monitoreo del Código Procesal Penal. Comisión parlamentaria, bicameral y multipartidaria. Es decir, dentro de esta comisión, todo el mundo contenido, los parlamentarios de distintos signos políticos y también todos los órganos del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la universidad. Esta es la otra novedad que yo quiero destacar. Y esto es lo que permitió, fíjense, que con cambios de gobierno, con cambios de ministros, hubiera una unidad común. Esta unidad de implementación siguió trabajando, trabajó primero con Julio Alac, el anterior ministro de Justicia, después siguió trabajando con Garabano, con ambos equipos, siguió trabajando con la Corte, consiguió en todas las situaciones digamos, necesaria legitimidad política que en cada momento hay que reafirmar cuando uno quiere, digamos, mover una situación de status quo, porque obviamente la mueve porque viene con esta representación. Es decir, las cosas, quiero decirles, no se mueven porque mi idea es mejor que la otra o mi visión de implementación es mejor que la otra en términos ideales y abstractos, sino porque la Comisión tiene un cierto poder institucional, el Parlamento es que elige a los jueces, el Senado, entonces, bueno, digamos, naturalmente esta legitimación reafirmada en cada situación es lo que ha permitido ir removiendo estos obstáculos propios de los sistemas judiciales cuando no, así, en forma endógena, no les cuesta mucho cambiar. Así que esta es otra institución que me parece interesante destacar. Yo cuento esta experiencia, cómo se llegó a este Código Federal, y me parece que esto es lo que va a posibilitar en la existencia de esta comisión, que este proceso continúe. Cuarto punto, la gradualidad, ¿no? Se discutió mucho la gradualidad, hubo mucho debate, y quiero ser muy claro en esto. Yo creo que la gradualidad en términos de territorio fue muy buena.
Es decir, se eligió Salta y Jujuy por determinadas circunstancias, creo que porque era un sistema judicial más pequeño, no en su jurisdicción, pero sí en su diseño institucional, y era más fácil este proceso de adaptación. Había un fuerte compromiso del Ministerio Público, esto lo quiero destacar porque es así, los representantes del Ministerio Público Federal en Salta tenían mucho compromiso con el sistema. La Cámara Federal también ayudó, la Justicia Federal de Salta, y como la de todo el interior del país, no tiene, felizmente, ese sesgo que tiene lo que se llama Comodoro Pi, ¿no? como órgano casi, ámbito, casi diría de poder, ¿no? Como se ha caracterizado, y esto también era un elemento a considerar de que por qué había que empezar por una provincia, y creo que Salta y Jujuy fue la adecuada. Y por último, yo creo que la gradualidad tiene un aspecto que quiero destacar. A la doctora Ledesma le va a tocar mucho este aspecto, lo hemos hablado alguna vez. Naturalmente, se va a producir un efecto derrame del código. Independientemente de las implementaciones que vayan haciéndose en otras jurisdicciones, es natural pensar que por el principio de igualdad ante la ley y que por el principio de ley penal más benigna, ambos principios combinados, en otras jurisdicciones del país, sujetos del proceso, ya sean imputados, querellantes, empiezan a plantear con toda legitimidad por qué un justiciable de la provincia de Entre Ríos, vamos a poner, no puede tener los beneficios que tiene un justiciable de la provincia de Salta y Jujuy. Sobre todo en orden a estas novedosas instituciones que tiene el Código Procesal Penal en cuanto a la disposición de la acción. Sobre la base de lo que no vamos a decir lo que todos saben, es decir, esta idea, el sistema procesal acusatorio abandona esta idea de que la acción penal es algo sacrosanto, intocable e indisponible, y pasa a una concepción donde la acción penal es disponible, por supuesto con los controles correspondientes, con los mecanismos de salvaguardia correspondientes, pero es totalmente disponible sobre la base que sabemos que no todos los conflictos penales son susceptibles de resolución, y entonces parece mucho más honesto decir el sistema no puede resolver todos los temas por la vía del proceso y la condena o la sentencia, y una gran cantidad de conflictos penales deben ser resueltos con una cultura de la disposición de la acción penal. En ese orden, estos institutos que permiten la disposición de la acción penal durante el proceso son fundamentales, y yo creo que van a empezar a ser aplicados en todas las jurisdicciones, y esto es lo que va a hacer que el Código tenga dos vías de concreción. Una, que es la aplicación efectiva por la disposición que en tal jurisdicción se aplique, y el otro va a ser porque las instituciones del Código se van a empezar a incorporar de a poco por un sistema de goteo en todo el orden jurídico federal de la Nación. Y esto yo creo que es muy importante, no solamente en este aspecto de la disposición de la acción, otras instituciones como, bueno, la nueva visión de la prisión preventiva, tan discutida en la Argentina en estos días, la utilización de la prisión preventiva, bueno, el mecanismo, digamos, de medidas cautelares en nuestro Código es absolutamente distinto que el actual. Y el otro aspecto central va a ser, bueno, otros aspectos en cuanto a la velocidad del proceso. Con estas palabras, me ha tocado ser un poco introductor, creo que eran las cosas que quería destacar sobre todo este proceso y esta experiencia, creo que va a ser fundamental para la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Urtubey. Seguidamente disertará el doctor Martín Casares. Martín Casares es abogado con especialización y maestría en Derecho Penal. Actualmente es jefe de gabinete en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ha escrito artículos y ensayos sobre la temática del panel
y es profesor universitario en varias universidades. Doctor, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación y desde ya que felicitaciones. Me parece que, como decía bien el senador Urtubey, estamos frente a un momento que realmente es histórico. Está empezando a implementarse un sistema acusatorio a nivel federal por primera vez en nuestro país y considero que esto es producto de haber sostenido una política pública mediante un código y el trabajo conjunto con la comisión bicameral, que justamente no lo dice él, pero lo preside, y imagínense los desafíos que han tenido para trabajar con todas las instituciones, no solo del Poder Judicial, sino también de la política, para ponerse de acuerdo, y eso realmente me parece que es lo que hoy tenemos que destacar. Se mantiene una política pública que estaban todos de acuerdo, o la mayoría de los sectores, que es avanzar hacia un sistema acusatorio, y más aún en esta segunda etapa, en la cual quizás ahí sí puede haber algunas discusiones organizacionales, también de poder, en términos de, hablábamos también con Pablo López Viñals, la importancia de las oficinas de gestión, de la agenda, de la posibilidad de tener coordinadas las audiencias orales, son temas centrales. Pero son temas centrales, como también decía recién Rodolfo, en los cuales es muy importante que esté sentada la Corte, el Consejo, la Procuración, la Defensoría, liderado por una bicameral que obviamente tiene mucha legitimidad por su integración, pero también con la mirada de los propios actores y de los especialistas que vienen acompañando y lo seguirán haciendo, esperamos, esta implementación. Porque si no, no hay forma de generar una reforma que sea exitosa si esto va a ser de alguna manera resistido por algún sector. Lo mejor que nos puede pasar justamente, y creo que parte del éxito que está teniendo hasta hoy la reforma, que ya empezó esta semana, contra muchos pronósticos que, digamos, algunos que quizás no querían tanto y otros que eran inciertos. Hoy la reforma es una realidad, está funcionando y en el día de hoy ya hay audiencias preliminares para control de detención en Salta y en Jujuy. Y también vamos a empezar a tener audiencias la semana que viene para finalizar procesos que antes hubieran tardado años o meses porque tenían que llegar a juicio oral y que a partir de la semana que viene, mediante las medidas alternativas que todos ustedes conocen, vamos a poder tener casos con una solución sencilla, rápida y además muy importante para el sistema judicial, me parece, con decisiones tomadas en audiencias orales y públicas, con transparencia y la posibilidad de que cualquier ciudadano común y la prensa puedan participar, entender por qué se toman las decisiones y de este modo me parece que es una parte importante para reafirmar la confianza en el Poder Judicial y en las instituciones, que es algo que me parece que también podemos coincidir todos que necesitamos. Dicho esto, un poco lo que les quiero contar rápidamente es cuáles fueron las etapas o las acciones que conjuntamente con esta comisión bicameral y con la Corte, el Consejo, las cámaras, me estaba olvidando, la Cámara Federal de Salta, un rol muy importante, un liderazgo y un empuje que realmente sorprendió a muchos, y también desde ya la Cámara de la doctora Ledesma, que también tiene un rol central por el tema de las oficinas judiciales y la superintendencia que tiene. ¿Qué es lo que primero hicimos cuando nos tocó llegar al Ministerio de Justicia? Nosotros sabíamos que había un trabajo previo, que existía una unidad de implementación dentro del Ministerio, entonces lo primero que hicimos fue revisamos todo el trabajo que se hizo. Y mientras el Congreso trabajaba en estos ajustes que mencionaba el senador, que también es muy oportuno, que no fueron solo ajustes al Código Procesal Penal, sino que también fueron actualizaciones de lo que fue pasando en el Congreso en estos 2 últimos años. Con lo cual este código no solo es muy importante porque es un código acusatorio, sino que nace nuevo con relación a todos los cambios y los avances en materia procesal penal que había ido aprobando el Congreso en estos 2 años y medio. Realizamos una tarea de planificación en la cual lo primero que nos planteamos fue: tenemos que viajar a Salta y Jujuy. Tenemos que entrevistarnos con todos los jueces, todos los fiscales, los defensores, escuchar
no solo a los gremios, sino también a las personas, a ver cuáles eran sus expectativas, sus miedos y cuáles eran, digamos, de alguna manera las ganas que tenían de entrar en la reforma. Con esto, obviamente, fuimos muy bien recibidos y muy bien apoyados, no solo por las autoridades federales de Salta, sino por las autoridades provinciales, que acá es interesante, digamos, también tener en cuenta que Salta tiene ya funcionando desde hace muchos años un modelo acusatorio exitoso. Entonces no era tan raro empezar en una jurisdicción en la cual los operadores provinciales ya estaban trabajando esto hace bastante tiempo. En esta planificación, básicamente, lo que hicimos fue relevamientos de personal, de infraestructura edilicia, de conectividad y de carga de trabajo, para tratar de ver cuáles eran los escenarios posibles a la hora de empezar a poner en funcionamiento el código. Se planteó un rediseño que también se hizo de manera conjunta, las estructuras de las nuevas oficinas judiciales. Hay oficinas judiciales fiscales que fueron aprobadas por el procurador, pero luego de un gran estudio y análisis conjunto por parte de todos los actores de cuáles iban a ser las necesidades, nuevas necesidades, seguramente como nos contará Rubén, del Ministerio Público Fiscal en un sistema acusatorio en el cual no solo tiene la disponibilidad de la acción penal, sino de la investigación, de la persecución y de la coordinación de las fuerzas de seguridad. En este rediseño también tuvimos que tener en cuenta la infraestructura edilicia y sobre todo, pasamos la informática. Es importantísimo porque es central contar con una infraestructura informática adecuada. Obviamente la edilicia es necesario, y así lo hicimos, vamos a mostrar fotos después, muchas salas de audiencias. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos salas de audiencias solo para la realización del juicio propiamente dicho, y ahora nosotros estamos frente a un sistema que tiene que permanentemente tomar decisiones en el marco de audiencias orales y públicas, las audiencias de control de detención, las audiencias intermedias y demás. Entonces, tratamos de adecuar los espacios existentes, como vamos a ver, y además, no solo en términos de infraestructura, sino de tecnología y conectividad, porque lo que nosotros necesitamos es que los sistemas informáticos funcionen bien y que también, además de tener la posibilidad de hacer expediente digital, notificaciones y demás, produzcan información para ir midiendo, porque la implementación no termina, sino que empieza cuando el código empieza a regir. Y a partir de ahí nosotros tenemos que contar con información cierta y objetiva para ir evaluando su evolución y ver si hay que hacer medidas correctivas o ajustes. En cuarto lugar, la capacitación. En la capacitación trabajamos de manera conjunta y coordinada con el Consejo de la Magistratura, la Procuración y la Defensoría General y obviamente la Comisión Bicameral, desde donde definimos cuáles son las necesidades, no solo de conocimiento, sino fundamentalmente de destrezas prácticas. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma implica una dinámica diferente en las cuales los actores no estaban acostumbrados. Hicimos capacitaciones en las cuales no solo fueron, primero, los conocimientos teóricos, sino también el conocimiento de destrezas y la práctica, simulacros. Una semana antes de que empiece a regir el código, los propios actores, sentados en sus propios, roles, en sus propias sillas, simularon casos y los empezaron a resolver. Ellos mismos proponiéndose bajar los tiempos, reducir los tiempos. Y las primeras simulaciones en 30 a 35 minutos pudieron resolver casos que antes tardaban muchos meses. Rápidamente, una última filmina del servicio penitenciario, que también es fundamental, la inversión y la adecuación que nosotros como Ministerio de Justicia tenemos que hacer, porque obviamente esto requiere de un soporte y una mayor cantidad de traslados, que también igual lo vamos a ir supliendo con el uso de tecnología, porque también proponemos que se use o se haga mucho uso de las videoconferencias, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la inversión que nosotros nos corresponde, esta parte sí solo al Ministerio de Justicia en materia de servicio penitenciario. Ahora, como para terminar, les quería mostrar algunas fotos de lo que fue el antes y el ahora. En algunos casos ya están terminadas las obras y las remodelaciones y en otros se va a estar haciendo entrega de los edificios en los próximos días de la semana que viene, esperamos. Acá vemos el TOF de Jujuy, antes y ahora, cuáles eran las condiciones en las que encontramos esto en el 2016 y cómo están refaccionadas hoy. También en la segunda, los tribunales orales de Jujuy.
las Fiscalías Federales, la que sigue, las Fiscalías Federales de Salta. Esto es importante tenerlo a la vista porque nosotros aprovechamos esta oportunidad para modernizar y para fortalecer los organismos de juzgamiento y de investigación. Es una buena oportunidad para también, digamos, de alguna manera, cumplir con lo que todos sabíamos cuando nos sentamos en la mesa, que había necesidades y deudas pendientes con los poderes judiciales, con el Poder Judicial. Por último y rápido, el nuevo edificio de las Fiscalías Federales de Salta, un edificio totalmente nuevo de más de 1.200 metros, para que puedan además armar una lógica y una dinámica de oficinas judiciales en las cuales no esté todo subdividido. Y finalmente, las nuevas salas de audiencia, tanto de Salta como de Orán. El sistema ya está funcionando y, como mencionábamos al principio, a partir del día de hoy empezamos a tener audiencias, controles de detención y audiencias intermedias y de finalización del proceso. La verdad me parece que es un éxito destacar esto y además es histórico porque es la primera vez que tenemos un sistema acusatorio en el ámbito federal de nuestra provincia de Salta, de Salta y Jujuy funcionando en Argentina. Desde ya que faltan cosas, pero vamos a seguir trabajando juntos en los ámbitos correspondientes para poder mejorar la implementación y poder hacerla extensiva, de a poco, como mencionaba el senador, a todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casares. A continuación disertará la doctora Ángela Ledesma. Ángela Ledesma es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente es juez ante la Cámara Federal de Casación Penal. Es docente en varias universidades. Ha escrito y ha publicado muchos artículos sobre el tema de la convocatoria y también ha participado en la redacción y corredacción de proyectos legislativos vinculados al tema que estamos tratando en este panel. Doctora. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a los organizadores, a la Federación Argentina de la Magistratura, a la que todos nosotros pertenecemos. Y muchas gracias por el esfuerzo de organización a todos y a cada uno de los que han trabajado. Y como bien dijo el senador Urtubey, la madre de todas las batallas. Poner en funcionamiento el modelo de enjuiciamiento acusatorio en el orden federal, la madre de todas las batallas. Y también una política pública sostenida, pero una política pública que me parece que no podemos dejar de señalar aquí desde dónde venimos y dejar de homenajear que esta política pública tiene que ver con el restablecimiento de la democracia en la República Argentina y que esta política pública en realidad fue la política pública que pretendió instaurar para el proceso penal en la República el Consejo para la Consolidación de la Democracia. Y que esta discusión, porque este es un proceso de reforma y lo que estamos viviendo hoy, lo que estamos celebrando hoy, que es un momento de gran celebración para la justicia federal, lo que estamos celebrando hoy es el producto de un esfuerzo muy grande de muchos años en el que han trabajado, muchos de ustedes pertenecen a provincias, acá en el panel también hay representantes de ellas, en las que han trabajado las provincias fuertemente, y yo llegaba a este tipo de reuniones y decía, vengo desde la vergüenza de la justicia federal. Bueno, hoy tengo menos vergüenza, gracias a todos los que están dando esta batalla de la puesta en marcha, ¿no? La batalla hoy es la puesta en marcha y luego el proceso de implementación, este seguimiento con este monitoreo que debe hacer la comisión bicameral y en el que debemos estar todos involucrados. Y este proceso de reforma que se inicia con una fuerte discusión en el año 86, tuvo en el año 91 un primer código acusatorio muy modesto
allá en una provincia chiquitita y perdida, en la más chiquitita de todas, en Tucumán, y de allí vino creciendo y hablamos de generaciones de códigos en este modelo de reforma porque vamos rediscutiendo cuestiones y vamos avanzando en la discusión. Por eso es que hoy podemos traer también nuevos temas de discusión. A todo esto estaba ausente la justicia federal y sigue estando de alguna manera en esa concepción tan cerrada, tan tradicional, tan apegada a un modelo de enjuiciamiento colonial que nos resulta muy difícil desterrar. Este gran desafío de esta puesta en marcha del día lunes pasado realmente es para nosotros fundamental y marca un antes y un después en la concepción del proceso penal en la justicia federal en la República Argentina. ¿Qué es lo que esto significa? En primer lugar, un fuerte impacto que tiene que ver con dos ejes, que también muy bien en la introducción que ha hecho el senador ha puesto sobre la mesa. Estos dos ejes que pasan, por un lado, por la necesidad de diferenciar dos modalidades mínimas de salidas del proceso. El tradicional proceso de conocimiento que funcionará a través del sistema de juicio por audiencias, que como decía bien recién Martín, hoy ya estamos viviendo en el orden federal audiencias en la etapa de la investigación penal preparatoria esta semana son realidad y que esperemos que sean contagiosas e impacten también, como decía el senador, en el resto del territorio de la República en materia federal, donde no necesitamos de la reforma para hacer letra viva a la Constitución, un juicio público. Es lo que manda la Constitución y este juicio público requiere de transparencia y la transparencia la vamos a lograr solamente mostrando cómo se debate y cómo se decide también. Un gran desafío para los jueces, tener capacidad de explicar a los justiciables cómo y por qué hemos decidido, otra gran deuda que tenemos pendiente en nuestra República. Por un lado, el modelo de enjuiciamiento de conocimiento, enjuiciamiento tradicional, y por el otro lado, el proceso composicional que ya las provincias vienen viviendo a través de la disponibilidad que introduce el principio de oportunidad. Y el gran desafío que nos plantea también una reforma del Código Penal que generaba dudas en los alcances de su aplicación en algunos lugares y específicamente en la justicia federal, pero que no dejó de ponerse en práctica gracias a planteos de los justiciables y a valientes decisiones de los jueces, como es la posibilidad de extinción de la acción penal por conciliación y por reparación del daño. Todo esto genera una discusión de un proceso paralelo que también tenemos hoy que diseñar y fijar reglas claras, cuáles son los principios y las reglas que lo rigen. Y esto es el proceso composicional, porque si no seleccionamos los casos y si no hay una acabada estrategia del Ministerio Público en la selección de estos casos para definir qué irá por el camino del principio de oportunidad y qué es lo que llevaremos realmente al gran debate del juicio público y esperemos que pronto también en la justicia federal del juicio por jurados. Si no tenemos esta capacidad de diseño estratégico por parte de un órgano que es esencial, no nos vamos a ver todos los resultados que deseamos. Pero el nuevo código nos coloca en esta situación y creemos que los representantes de las distintas instituciones y poderes que se desarrollan en el proceso penal tendrán capacidad para llevarlo adelante. Pero no podemos hablar de selección de casos ni podemos hablar de una nueva modalidad de realización del juicio de conocimiento si no lo hacemos a partir
de una nueva figura que aparece y que tiene gran desarrollo ya en las provincias argentinas y en particular a partir del sur, pero que se ha expandido por toda la República, y es la oficina judicial. La oficina judicial es la niña Benita que nos permite arbitrar los medios para que se puedan hacer las audiencias. Esta es la diferencia entre la tradicional oralidad y la oralidad que proponemos hoy en todas las categorías de proceso. Una oralidad con gestión judicial estratégica. Una gestión judicial estratégica que tiene el desafío de lograr celeridad, para lo cual debe trabajar de forma desformalizada. Qué difícil cuando todavía se utilizan expresiones como expedientar. Hay que desformalizar. Ahora solamente tendremos carpetas judiciales que armará la oficina judicial y las partes tendrán legajos, porque lo importante es lo que vamos a discutir en la audiencia. Y la que se va a encargar y va a tener toda la responsabilidad de la gestión es la oficina judicial, que debe autogestionarse y que debe adelantarse a los resultados, para lo cual debe estar muy atenta en el monitoreo y en la evaluación de cómo funciona la gestión, porque si la gestión no funciona, más allá del esfuerzo que podamos hacer los jueces, esto no va a funcionar como lo deseamos. Entonces hace falta capacitarse en gestión y en gestión judicial estratégica para poder organizar y coordinar todo el funcionamiento de lo que debe acompañar esta nueva modalidad de enjuiciamiento. Aquí, en materia de oficinas judiciales, tenemos muchos avances en el interior del país que se están mirando, y en este proceso de implementación se ha ido a tomar un poco experiencia de lo que está pasando en provincias como en Neuquén, pero lo cierto es que también, como todo proceso, la propia implementación recién comienza y en el monitoreo habrá que ir viendo cómo van funcionando concretamente frente a la complejidad del fenómeno en el que intervienen la justicia federal, que suele ser muy diferente a la conflictividad tradicional. Cómo vamos a ir adecuando también la dinámica de estas oficinas para que puedan estar alertas y puedan brindar todo el apoyo deseado. Solo desafíos por delante, solo nuevos temas para seguir trabajando. Y quiero recordar una frase que se le atribuye a Alvin Toffler, porque creo que para la justicia federal, para aquella que todavía no quiere cambios, que todavía es muy reacia a cualquier transformación, es importante aquella frase de que los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer ni escribir, sino quienes no sepan aprender, desaprender, que es lo que muchos tenemos que hacer, y volver a aprender. También desde lo generacional intento volver a aprender todos los días en este desafío de las transformaciones permanentes del mundo en el que vivimos, que se proyecta directamente en la conflictividad que debemos abordar. Mucha suerte a todos y adelante. Muchas gracias, doctora. A continuación tomará la palabra el doctor Rubén Chaya.
Rubén Chaya es juez actualmente, vocal de la Cámara Penal de Concepción del Uruguay. Ha escrito varios artículos y libros sobre la temática del panel y también ha participado como expositor en una gran cantidad de paneles también vinculados al tema del derecho penal y al tema del derecho procesal penal. Le concedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la organización por la invitación y por supuesto a ustedes por estar aquí presentes. Un poco lo que les vengo a contar tiene que ver con la experiencia del transcurso de la reforma, como decía Ángela y Martín aquí, la reforma comienza con la implementación y esto es como cruzar el río, si no nos seguimos moviendo nos empezamos a hundir y como en la película La Terminal, la burocracia judicial se adapta fácilmente, como hizo Tom Hanks, al aeropuerto y termina estando cómodo. Entonces, si no movemos la estructura de la burocracia judicial continuamente y nosotros como operadores terminamos estando cómodos en el lugar que estamos y por ahí nos damos la respuesta que la sociedad espera y que nosotros también nos tendríamos que enorgullecer de dar. Así que sin más atento al tiempo y me he enfocado en unos aspectos concretos de la reforma que son nuevos desafíos, por ahí conflictivos o no, pero nuevos desafíos que tiene a partir de la implementación. Vengo de una provincia que tiene 10 años de oralidad en investigación y acusatorio, pero que como dijeron acá, hemos tomado todo y no hemos, en esta idea de constructivismo judicial, no hemos copiado, hemos ido de un lugar a otro, empezando desde Chubut y del resto del país, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Neuquén, etc. Entonces, sin más, los desafíos que uno ve y que me han motivado incluso a escribir varios artículos, que no va a alcanzar el tiempo de contar todo lo que quería decir, está mi mail ahí, el que lo quiera se los mando, son varios, tiene que ver con estos temas que están allí. Teoría del caso, uso de declaraciones previas, evidencia digital, cámara Gesell y estipulaciones probatorias. Vamos a la teoría del caso. Básicamente lo que uno ve en la litigación diaria, que la teoría del caso, hay una diferencia entre los que plantean o la escuela que planteó o la versión que se tomó de Estados Unidos y demás, que la teoría del caso solo hay que mencionar hechos, la prueba y la calificación legal. Lo que nos está pasando después de un tiempo largo ya de transitar por el sistema es que lo que le falta o lo que veo que le falta o vemos que le falta es a los que presentan la teoría del caso es construir un relato. La presentación de los casos son francamente aburridas, se hace un inventario de lo que se tiene y lo que se puede llegar a pedir, pero no hay un relato concreto. Y sin una historia, un relato, que es lo que la gente, el jurado, especialmente por los estudios que han hecho, sobre todo en los últimos 25 años, la doctora Lufus en Estados Unidos, en la Universidad de California, lo que el jurado y los jueces también esperan, porque vivimos de relatos, es que nos cuenten una historia, que nos cuenten un cuento. Y ahí está la otra pata de la biblioteca de Estados Unidos que también dice y habla de este tema. Creo que tendríamos que profundizar en que la teoría del caso tenga que ver con una historia de personas más que de problemas y una historia que tenga que ver, por supuesto, con el derecho penal. Entonces, la presentación del caso también se olvidan muchas veces que tienen que partir siempre de hechos incontrovertidos. No hay teoría del caso que sea asequible, que sea tomada por el resto, si no tiene hechos incontrovertidos y una versión controvertida. Por ahí se plantea todo como en un saco y se mezcla todo y terminamos no entendiendo cuál es el relato, cuál es la historia. Recordemos que el hombre crea historias, crea relatos y de hecho hay una filmina de la que sigue, hay relatos o historias que han superado a la realidad porque el hombre en principio por su composición no busca la verdad más que perder la pertenencia a la tribu o a su pertenencia social. Esto está también estudiado neurocientíficamente. El hombre prefiere mantenerse con una creencia que no es, pero no perder la pertenencia al lugar o a la sociedad que está. Y con respecto a la teoría de la defensa, esto de la defensa activa, si es una defensa que presenta una teoría del caso, lo que me llama a la reflexión o que deberíamos reflexionar es esto que se pregona o se dice por allí, que el imputado tiene derecho hasta a mentir.
yo creo que tendríamos que volver a discutir ese tema, que mienta es una cosa, pero ya ponerlo como derecho a mentir y que eso sea de rango, a mí me hace ruido en una idea de proceso que tenga normas claras y que haya una ética y una formación de los abogados en litigación que tienen que dar la cara por algo que en principio sería una facultad, puede ser, pero ya un derecho y llevarlo a un rango constitucional y ya de ahí hacer derivaciones. Yo francamente estoy en desacuerdo con esa cuestión. En relación al descubrimiento de la defensa, se ha planteado si la defensa tiene que exponer su teoría del caso. Cuando es una defensa activa, es decir, cuando presenta legítima defensa, una causal de justificación, lo que sea, la defensa debe exponer su teoría del caso para no sorprender. Esto ha sido resuelto, por ejemplo, por la Corte de Estados Unidos en Williams versus Florida, ahí está el fallo, está la cita, en donde la Corte de Estados Unidos dijo deben descubrirla porque no hay derecho a la sorpresa, el derecho a la defensa no garantiza la sorpresa y el proceso no es un juego de póker, en donde las cartas se deben mostrar al tiempo de jugar, decía. Bueno, eso es una de las cuestiones, rápidamente, porque cuestiones de tiempo, pero rápidamente paso al tema de... Esto es la versión del relato. La historia nos ha mostrado, ahí está el Bosco, que está la pintura en el Museo del Prado, en donde se creía que podíamos extraerle la piedra de la locura o de la verdad a las personas, y la teoría de Ptolomeo, que llegó hasta al menos Galileo, donde la Tierra era plana. O sea, estas cuestiones nos muestran, básicamente, está, por ejemplo, el crimen de Hugh de Lincoln de 1255, que terminó con la expulsión de todos los judíos de Europa. O sea, les podría hablar, o ustedes conocen miles de relatos donde el relato se superpone y pasa por encima de la realidad. Entonces, muchas veces la idea de que la historia, que nos cuenten una historia en el proceso penal y nos traigan una historia, hechos incontrovertidos, versión controvertida, no una historia inventada, es importantísimo. En el uso de las declaraciones previas, rápidamente, los problemas que se ven o las cuestiones que uno ve es que las declaraciones previas terminan siendo introducidas por lectura y terminan siendo parte de la fundamentación de la sentencia, cuando las declaraciones previas deberían ser solamente para refrescar memoria o puntualizar contradicciones. Esto tiene un problemita o debería tener una complicación cuando la persona se retracta en el juicio y supongamos un abuso o lo que fuere. Hay jurisprudencia, tanto a nivel nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana, en donde se admite en esos casos que la versión o la lectura que se hace a partir de la afirmación o negación de la persona también pueda ser valorada en conjunto. Las reglas federales españolas, el C21 y el 803, permiten, en caso de que la declaración previa sea distinta a la que se diera en el debate, que se incorpore por lectura, por ejemplo. Paso a la otra filmina porque ya me están apurando en el tiempo, pero bueno, básicamente las declaraciones previas no son pruebas, no deben ofrecerse y tampoco son solamente las de IPP. Las declaraciones previas puede ser una declaración que se ha hecho en un WhatsApp, en un diario, no necesitan, porque son pruebas de refutación y las pruebas de refutación no deben introducirse en principio en la etapa intermedia. Con respecto a la cámara Gesell, y este es el gran problema, cámara Gesell anterior, me mostró la conclusión. La cámara Gesell, básicamente lo que se puede decir que el menor ha pasado de tener incapacidad cognitiva, podemos citar a Bentham, a Fra Mariano de Malatesta, a todos los procesalistas de nota del mundo, digamos, en donde uno ha podido estudiar en su momento, donde creían que los menores tenían una cierta incompetencia para declarar por su insuficiencia de conocimientos y de formación. Hoy el niño es un sujeto de derecho y es un sujeto de derecho que merece ser oído y tiene protección. Y, por supuesto, esto genera un conflicto o al menos una colisión, ciertamente, cuando en el proceso penal se sobrepone o se superpone con el imputado. Entonces, una de las cosas que uno ve es que por ahí amparados en el fallo Vera Rojas o en un copia y pegue de determinadas cuestiones, terminamos tomando la cámara Gesell sin beneficio de inventario. Yo lo que veo de las cámaras Gesell es que pasamos de analizar nos basamos en analizar al testigo y no al testimonio. Seguimos por ahí analizando los cambios fisiológicos, como se pueden observar en el polímetro, o sea, el detector de mentiras, o hoy el P300, que son los cambios neurológicos, lo que usan en España para analizar las ondas cerebrales,
que da un margen del 87% de certeza en las predicciones que hacen, por lo menos por los estudios que ellos han hecho, pasamos de los contenidos, digamos, de mirar al testigo, si transpira, si se mueve, en vez de analizar el testimonio. El testimonio tiene pautas de valoración y pautas de valoración que tienen que ver con el anclaje, la coherencia, la posibilidad de concatenarlo con cuestiones exteriores e interiores que le darían al relato cierta coherencia. Entonces, en ese análisis, por ahí lo que se habla también es de que las inconsistencias o la fabulación, o sea, se busca la detección de la mentira, cuando en realidad la memoria tiene un proceso que es necesario el olvido para la memoria, y la memoria ha dejado de ser, de acuerdo a las teorías más modernas, que se partía de la idea de que la memoria, de las teorías empiristas de la memoria, que decían que la memoria era un pizarrón en blanco en donde se anotaba todo y el hombre podía evocar ese recuerdo y recordar todo. Hoy las teorías racional, cognitivistas o psicoanálisis hablan de que la memoria es un constructo y ese constructo parte de determinados núcleos y le agrega lo que hay alrededor o lo que el cerebro tiene en mente. El cerebro gasta calorías, gasta la misma cantidad de calorías o gastaba que el estómago. Tal es así que cuando se empezó a cocinar con fuego, dejamos de utilizar parte del estómago, el cerebro toma las calorías para ello y el cerebro se agranda. Eso es lo que dicen las últimas investigaciones científicas, que las pueden encontrar, por ejemplo, en los libros de Harari. Es decir, el hombre utiliza el cerebro con la menor cantidad de energía posible. Si yo le digo ahora que evoquen un atardecer o un amanecer, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes van a pensar en un amanecer o un atardecer frente al río, porque la imagen del cerebro ya la tiene y la toma de allí para gastar menos energía. Entonces, el olvido parte de la base que el cerebro borra todo lo que no es necesario, todos aquellos datos circundantes o accesorios, y se queda con un núcleo central. Y cuando evocamos ese recuerdo, y sobre todo si pasa mucho tiempo desde el hecho a que lo llamamos a testimoniar, el cerebro toma lo que conoce y va haciendo una construcción del recuerdo. Por eso las inconsistencias son parte de la memoria, el olvido es parte del recuerdo. Entonces, en esto nosotros en las cámaras Gesell lo que por ahí no se dan, no evaluamos, por lo menos hablo desde la experiencia personal y lo que he visto, no se toma en cuenta la enorme influencia que tiene el sistema judicial al hacer las preguntas, sobre todo las preguntas sugestivas, las preguntas que dirigen o pueden dirigir al testigo. Bueno, ahí hay una frase, pasamos a la filmina que sigue, una frase que es del libro de Mario Benedetti que dice: el olvido está lleno de memoria, o en el libro de Borges, Funes el Memorioso, decía que se acordaba tanto los detalles que le era imposible recordar. Es decir, si recordaríamos todo, no tendríamos capacidad en el cerebro para almacenar nada y no podríamos recordar o traer al recuerdo los hechos pasados. Y lo que se trabaja muy poco, repito, en el sistema judicial es la influencia de las preguntas sugestivas, la influencia del entorno de las personas que declaran, sobre todo estamos hablando de cámara Gesell, y repito, se trabaja bastante sobre el testigo más que sobre el testimonio. Era para hablar más, pero ya me han sacado la tarjeta. Solamente de evidencia digital es otro de los grandes temas que me hubiese gustado hablar, y en esta idea de privacidad, intimidad y la protección de las personas más que de los lugares, esta evolución de la jurisprudencia de Estados Unidos desde Omelat hasta Carpenter, el último fallo, desde 1928 a 2018, en donde se va buscando proteger no los sitios, no los lugares, sino las personas, y con eso se llega a la idea de que el ingreso a un teléfono celular, que es parte de la anatomía humana, dice la Corte de Estados Unidos, debe ser a través de una orden judicial. Y distingue, sobre todo el Tribunal Español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, distingue distintos supuestos. Habría para hablar de los simuladores y las antenas que toman las señales y de muchas cosas más que ahí las he reseñado, pero estoy contra reloj. La evolución de la protección de la jurisprudencia de Estados Unidos, ahí la tienen brevemente reseñada, está el mail, si quieren los artículos se los mando.
pero básicamente se pasa de proteger casas, de proteger sitios, a proteger las personas. Y las personas viven a través de la red. La red ha dejado de ser, o el teléfono ha dejado de ser un elemento de comunicación, y es el lugar donde las personas se instalan, donde viven, donde tienen sus afectos, sus recuerdos. Y lo que hablábamos recién de los recuerdos, la mayor parte de los recuerdos fijados seguramente los tendrán en el teléfono. En Rueda contra España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca los requisitos, y en Valverescu versus Rumania es uno de los casos sobre los mails en el trabajo, que también está interesante verlo. Un segundo, ya le doy el lugar. Tengo un fanático acá, pero... o me quieren sacar. Como la doctora lo citó a Toffler, que es uno de mis autores favoritos, La empresa flexible, Toffler, que es un librito muy chiquito, analiza, y lo contratan para analizar a AT&T, la empresa que venía en crisis de Estados Unidos, y él hace un informe, dice, tienen que cambiar esto, tienen que cambiar aquello, tienen que hacer lo otro, y AT&T lo despide, y lo que hace es sacar los teléfonos de colores. Al poco tiempo quiebra. O sea, la reforma pasó por cambiarle de color a los teléfonos, en vez de negro los hizo de colores. Esto está en el libro de Toffler y lo pueden verificar. A veces entiendo que no tenemos que caer con las reformas procesales y las estructuras judiciales en cambiar los nombres o cambiar de color, y con eso creer que reformamos. En otro la revolución digital es casi como el ferrocarril o el telégrafo o la electricidad en lo que genera la revolución y los cambios. Y la evidencia digital ha generado esta distinción. Como dice Harari, cuando vienen los automóviles, no se mejoran los caballos para que compitan con los automóviles y dejamos los caballos. Fueron suplantados, tenemos que generar cambios e ideas que también trabajemos en la Administración de Justicia, que no sean solamente cosméticos. Y finalmente, una de las cosas que se ve en el proceso penal es que en un ambiente inundado de datos, la claridad es poder. Tenemos datos, citas, jurisprudencia de lo que busquen, de lo que sea en la red, lo que hay que trabajar en la etapa intermedia sobre todo, y los abogados o litigantes en ser claros en lo que plantean y evitarle a los jueces la sobrecarga, esto que llaman los norteamericanos la teoría del sobrepeso, de poder llevar a la confusión a los jueces planteando demás cosas. Y es tarea de los jueces evitar que eso suceda al admitir cualquier prueba. 400 testigos y con 2 podemos probar lo mismo. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. A continuación y finalmente disertará sobre el tema el doctor Nelson Pessoa. Es abogado, ex juez de Cámara en lo criminal número 2 de la ciudad de Corrientes, es profesor en varias universidades y es autor de libros y artículos muy variados, pero todos vinculados al derecho penal y procesal penal. Doctor. Buenos días. Mi cabeza es eminentemente dogmática, es genéticamente dogmática. Yo creo en la teoría pura de Kelsen, que decía que el objeto de estudio del jurista son las normas. Realmente una de mis Biblias es la teoría pura del derecho. Cuando me invitaron a exponer en este tema, inmediatamente, mi kelsenianismo incorregible, dije, voy a tomar alguna regla jurídica para pensar. Había pensado en algunas, por ejemplo, pero son muy largos. Por ejemplo, el tema del posible reenvío, que yo creo es lesivo del principio non bis in idem, como ha señalado la doctora Ledesma en fallos ejemplares. El tema del derecho al recurso del acusador, que yo también creo es de dudosa legitimidad constitucional, pero opté por una regla concreta. Y es la regla del artículo 273 del Código Nuevo, que concretamente suprime el iura novit curia. El nuevo texto legal dice: correlación entre acusación y sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditado otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación y, en su caso, en la ampliación de la acusación. Tampoco podrá dar al hecho una calificación distinta, salvo que sea en beneficio del imputado, siempre que haya sido objeto del debate. Como puede advertirse, elimina el axioma iura novit curia
y de esta forma consagra una diferencia importante con el todavía hoy vigente artículo 401, que dice, el vigente, en la sentencia el tribunal podrá dar una calificación jurídica distinta a la contenida en el auto de remisión a juicio o en el requerimiento fiscal, aunque deba penas más graves o medidas de seguridad. En mi opinión, es un acierto la supresión del mencionado principio enunciado del que se infiere que es un error su consagración en el texto hoy vigente, por ser lesivo de dos principios constitucionales, defensa en juicio e imparcialidad del juez. Intentaré exponer las razones en términos de teoría jurídico-procesal penal. El tema nos remite a los conceptos de objeto del proceso y acusación en cuanto a categorías de la teoría procesal penal. Trato en primer lugar el objeto del proceso penal. Permítaseme ocuparme de una sola cuestión, el contenido del objeto del proceso. En otras palabras, quiero expresar algunas ideas en torno a qué se debe entender por objeto del proceso y especialmente en el debate. Dejo de lado por razones de tiempo la importante cuestión sobre las mutaciones que sufre el objeto del proceso durante el desarrollo del mismo. En última instancia, quiero ocuparme sobre su contenido en el momento del debate. La lectura de la bibliografía en nuestro país, como también la jurisprudencia, nos muestra que el objeto del proceso en cuanto a categoría de la teoría procesal penal se construye en torno al comportamiento en cuanto a acontecimiento histórico, suceso, atribuido a una persona sometida a proceso penal. Dicho en forma breve, el objeto del proceso es la conducta, acción u omisión que se imputa al acusado. Un claro ejemplo de esta manera de pensar es la obra del maestro Alfredo Vélez Mariconde, a la que me referiré luego. Soy de la opinión que esta manera de pensar, es decir, entender el objeto del proceso y en particular en el momento culminante del debate, que es exclusivamente la conducta atribuida a la persona acusada, constituye un error, especialmente en un proceso penal que pretende asumir la modalidad acusatoria. Aunque es obvio decir, el objeto del proceso es la materia sobre la que gira todo el proceso y sobre el cual, he aquí el dato importante, habrá de pronunciarse el tribunal al dictar la sentencia correspondiente. Llama la atención que se haya pensado y se piense que en un proceso el tema objeto de discusión sea exclusivamente la existencia de una conducta atribuida a la persona acusada, dejándose de lado, prescindiendo en forma total de la norma en virtud de la cual se predica la ilicitud de dicho comportamiento. El concepto de objeto del proceso, a su vez, está en íntima conexión con otra importante categoría de la teoría procesal penal, la acusación. En términos lógicos, cabe aseverar que la acusación delimita el objeto del proceso. Obviamente, esto es fundamental en un proceso acusatorio, pues el juez no puede dictar sentencia válida y especialmente condenatoria si no existe previamente acusación válida. Por lo tanto, si la acusación es el acto procesal que delimita el objeto del juicio en cuanto a presupuesto de una sentencia válida, corresponde delimitar conceptualmente qué es acusación. No me ocupo hoy de la conocida y correcta doctrina de la Corte sobre el concepto de acusación, mostacho y posteriores, en el sentido que el mismo se integra con dos actos procesales, la requisitoria de elevación a juicio y el alegato fiscal incriminatorio en el debate, y que el primero de ellos delimita el hecho materia de enjuiciamiento, no pudiendo ser ampliado salvo los supuestos del artículo 381, sentencia Fariña-Duarte por todos conocida. Me interesa analizar ahora el contenido de estos dos actos procesales en cuanto definen la acusación y, en consecuencia, el objeto del proceso como presupuesto de la sentencia. Aunque parezca obvio, en un proceso penal, la razón por la cual se acusa a una persona es porque ha realizado una conducta que ha infringido la ley penal,
Carece de sentido someter a proceso a alguien por haber realizado un comportamiento atípico, es decir, no castigado por la ley penal. En consecuencia, entiendo modestamente que el concepto de acusación, al menos en el juicio, se integra con 4 elementos. Atribución de una conducta, acción o omisión. Segundo, fundamentación probatoria. Tercero, fundamentación jurídica. Y cuarto, fundamentación de la pena. Es tema sabido cómo se configuran estos 2 últimos elementos. De los 4 elementos que componen o integran la acusación, destaco especialmente el tercero, la fundamentación jurídica, y luego la fundamentación de la pena, conforme al artículo 40 y 41 de nuestro Código Penal, que generalmente suele ser muy deficiente en muchos pronunciamientos. Reitero, es fundamental poner de manifiesto que la razón de ser de la acusación de la existencia de un proceso penal es porque la conducta atribuida al imputado ha lesionado la ley penal. Ergo, la acusación se integra inevitablemente con la atribución de la realización u omisión, el juicio de tipicidad más los otros elementos. Dicho en forma breve, no tiene sentido discutir, por ejemplo, que en un proceso penal una persona ha celebrado un contrato. Sí pudo haber celebrado el contrato, pero cuando tenemos que tipificar la conducta, si es desbaratamiento de derechos acordados, insolvencia fraudulenta, administración, obviamente discutimos un problema de tipicidad penal y en consecuencia entiendo que ahí el objeto del proceso está integrado por una conducta y por una norma. En consecuencia, quiero abreviar ahora, por razones de tiempo, en consecuencia considero que la acusación se integra con estos 2 elementos y cuando el tribunal de oficio introduce una calificación que no había sido materia de discusión, nos encontramos con que el imputado puede ser condenado con un tipo penal que no tuvo en cuenta la defensa. Y en ese momento se produce lo que la Corte llama la introducción sorpresiva y obviamente está lesionando la garantía de la defensa en juicio. Por este motivo entiendo que no es correcto, digamos así, otorgar la potestad al tribunal de calificar con una figura penal que no ha sido materia de discusión. Por eso considero que es un acierto. Y por otro lado, advierto lo siguiente. Algunos códigos penales de la región, para salvar el principio de iura novit curia, hacen lo siguiente. Otorgan al tribunal, por ejemplo, el Código Penal del Paraguay, hace poco discutíamos esto en un seminario en Asunción, otorga la potestad a las partes de hacerle saber que está pensando en tal tipo penal. En consecuencia, se le hace saber, le dice, y tiene derecho a preparar la defensa como si se produjera una ampliación de la acusación. Técnicamente yo creo que esto tampoco es constitucionalmente correcto. Es cierto que se le advierte al imputado, le dice, mire, ahora estamos discutiendo, el tribunal piensa que tal tipo penal se pondrá en juego posiblemente y él puede preparar, pero personalmente creo que hay 2 razones que hacen que esto no sea técnicamente correcto, básicamente desde el punto de vista constitucional. Primero, porque creo que el imputado no conoce todas las razones. El tribunal va a dar una versión muy abreviada. Solamente cuando yo tenga la sentencia voy a conocer plenamente cuáles son los argumentos, motivo por el cual creo que se está lesionando la garantía de la defensa en juicio. Pero creo que hay otra razón básica y que es la siguiente. El tribunal ahora introduce un tipo penal que no había sido materia de discusión. Y ahora el tribunal es el que entra en la discusión con el imputado. Ahora el imputado discute con el tribunal si el tipo de administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta, el que sea, es correcto, con lo que creo que técnicamente se está afectando a la garantía del juez imparcial. En consecuencia, me parece que es un acierto en un sistema estrictamente acusatorio que el tribunal no tenga potestad para dar una calificación distinta de la que fue materia de discusión, de controversia entre la defensa y el órgano acusador. Personalmente creo que en un proceso acusatorio el juez, para ser manifiestamente imparcial, tiene que simplemente decidir la controversia. Incluso más, personalmente creo que ni siquiera tiene que tener potestad para producir prueba de oficio. La prueba de cargo la ofrece el acusador, la prueba de descargo la tiene que ofrecer la defensa
y el juez tiene que ser un verdadero órgano imparcial. Comparto la opinión del juez Zaffaroni en la sentencia Sandoval cuando dijo que el tribunal no debe inmiscuirse en la tarea probatoria, sea de cargo o de descargo. De esta manera, creo que es un acierto, llamémosle, que el nuevo código haya eliminado la regla del iura novit curia, superando, digamos así, también esto es una renovación, porque generalmente nos encontrábamos con que la jurisprudencia es bastante reacia. Todos conocemos la jurisprudencia de la Corte, donde dice que el principio de correlación o de coherencia se refiere solamente a los hechos, pero no a las normas, salvo la famosa sentencia Sirkovich que todos conocemos, donde la Corte, llamémosle, cambió de posición. Destaco también en este sentido los trabajos de la profesora Ángela Ledesma, que ha marcado un camino correcto. Personalmente yo comparto el desarrollo teórico que hizo la profesora Ledesma, inicialmente, si mal no recuerdo, en un trabajo de homenaje al profesor Mayer, y posteriormente en su nuevo libro, en el capítulo 5, un trabajo realmente excepcional que hizo la doctora Ledesma. Y creo que esto es un aporte a la nueva legislación procesal penal. Muchas gracias. Gracias, doctor Pessoa. Y bueno, con la última exposición damos por finalizado el panel. Si alguien tiene alguna pregunta, aviso que estamos excedidos de tiempo, pero quizá alguna pregunta podamos aceptar. Bueno, entonces damos por finalizado.